Bien, mis hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Como saben, estamos haciendo una serie de predicaciones en el libro de Romanos, y así que lo estamos recorriendo verso a verso para ver lo que el Señor nos enseña en este maravilloso libro de Romanos. Hoy, en el capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al verso 16. Dice así, entonces, versión Nueva Biblia de las Américas: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y hacen lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su santa palabra. Una de las cosas, hermanos, que sucede cuando nosotros predicamos en las calles, cuando salimos a dar testimonio del Señor, es que nos encontramos diversos tipos de personas. Nos encontramos personas que dicen, bueno, es que el cristianismo en verdad es un negocio, ¿cierto? A ustedes pagan porque los engañan y los motivan a venir porque saben que si no vienen Dios los va a castigar, y además tienen que pagar una cuota para mantener, ¿cierto?, la iglesia. Hay personas que piensan así. Otros piensan que simplemente el cristianismo es algo irracional, que las personas vienen porque son motivadas simplemente por sus emociones y se acercan a la iglesia para tratar de solucionar sus problemas o para tratar de sanar su autoestima que no tienen, y por eso se acercan a la iglesia. Entonces nos encontramos con personas de distintos tipos, y una de las personas que uno va a encontrar cuando va a predicar en la calle, o por lo menos yo me he encontrado cuando predico en la calle, es la persona que es moralista. Me acuerdo en algún momento me acerqué aquí en la Plaza Victoria, donde antiguamente salíamos a predicar los domingos en la mañana, y me acerqué a un caballero que estaba sentado y le dije que quería explicarle acerca del Evangelio como lo hacíamos comúnmente. Y le dije que quería explicarle que por qué necesitaba a Jesús, por qué estaba perdido y estaba condenado si no se arrepentía. Y él se molestó porque cerca de él había un grupo de jóvenes, típico domingo en la mañana, ¿cierto? Que ahí están ebrios por la mañana. Y él dijo, en verdad, no deberías predicarme a mí, porque yo soy una persona respetuosa, soy una persona que he sido fiel con mi esposa durante todos los años, soy una persona correcta, pero mira ese grupo que está allá, mira ese grupo de jóvenes que están ahí, gente drogadicta, alcohólico, que tiene sexo con cualquiera. A ese tipo de personas es a las cuales tú deberías predicarle, no a mí. Entonces me di cuenta y empecé a tratar de explicarle acerca de que en verdad nadie es bueno. La Escritura nos declara que no hay nadie bueno, pero hay muchos de ese tipo de personas que son los que podríamos conocer popularmente como personas moralistas, o que tienen una idea de moral, ¿cierto?, de hacer lo bueno, pero sin Dios, ¿ya? Sin considerar a Dios en su palabra. Y vamos a ver que Pablo está hablando aquí de personas de ese tipo, personas que tienen esa idea
acerca de que ellas son personas correctas delante de Dios. Son personas de bien, como generalmente se les llama. Pero veremos qué es lo que dice el Señor respecto a eso. Recordemos sí que Pablo había comenzado esta carta presentándose como apóstol, presentando su autoridad, ¿cierto? Definiendo qué es el Evangelio. Vimos todo eso en el capítulo 1, y que él quería ir donde los hermanos para edificarse mutuamente y también para predicar el Evangelio en la ciudad de Roma y hablarle a las personas de este santo Evangelio. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor describe cuando los hombres simplemente desechan a Dios y empiezan a negar a Dios a través de su razonamiento, a través de decir en verdad no tiene sentido esto de Dios, y se endurecen y terminan adorando a ídolos, y finalmente Dios los entrega, ¿cierto? Se repite 3 veces la idea de que Dios los entrega, que al apetito de sus propios corazones, o sea, a su propio pecado, y por tanto están completamente perdidos. Entonces imagínense esto, Pablo exponiendo esta carta, leyéndola, la persona que la leyó, estaba un grupo de personas escuchando acerca de esta carta. Y el grupo que estaba en la iglesia, que era el grupo de la gente moralista, estaba diciendo: amén, esos son los malvados, esos son los que se merecen el juicio de Dios, porque están viviendo de forma pecaminosa. Y ellos sentían que no había ninguna alusión para ellos, sino que eran simplemente la gente que había sido entregada al pecado, y que esas personas son las que se merecían el juicio de Dios. Entonces Pablo aquí toma y va a dirigirse a este grupo de personas, después de exponer a estos pecadores gentiles que vivían en los apetitos de sus propios corazones pecaminosos. Ahora va a confrontar entonces a este grupo de personas moralistas, que los comentaristas dicen que pueden ser gentiles moralistas que habían en la época, como Séneca, que fue un famoso escritor, o judíos moralistas que se jactaban de ser superiores moralmente. Y empieza entonces los primeros 2 versículos diciendo lo siguiente, que leímos, ¿cierto? Por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, sabiendo que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Entonces tenemos a este grupo de personas siendo confrontados directamente por Pablo, diciéndole: ¿sabe qué? Ustedes tampoco tienen excusa. Dijo Pablo anteriormente: los que practican y viven en el pecado negando a Dios no tienen excusa, pero ustedes tampoco tienen excusa. Ustedes están también perdidos igual que ellos. Y ahí vamos viendo por qué Pablo va a decir que estaban perdidos igual que ellos, y es porque ellos hacían un juicio hipócrita. Ellos simplemente condenaban ciertas cosas, pero las cosas que no les convenían a ellos simplemente no las condenaban. Y eso es lo que se conoce como el juicio hipócrita. Es lo que el Señor Jesucristo, por ejemplo, condenó en Mateo capítulo 7, un versículo que generalmente es muy mal interpretado. Lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículo 1 al verso 5, el Señor Jesús dijo lo siguiente, Mateo 7, versículo 1 al 5: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano, ¿ya? O la paja, quizás es la versión más conocida que mota, ¿cierto? Allí lo que está condenando el Señor no es que no podamos hacer juicios, ¿ya? Que es muy común como se entiende este versículo. No es que el Señor diga: ustedes no pueden hacer juicio, al contrario, todos hacemos juicios. Es inevitable hacer juicio sobre ciertas cosas, y muchas veces es necesario hacer juicio sobre ciertas cosas. El tema es que ¿cómo hace esos juicios? Juzgar, condenando algo, por ejemplo, en público, diciendo: no, esto es malo, esto está incorrecto, esto es pecaminoso, y sin embargo vivir en su vida pública, privada, en su vida privada de una forma pecaminosa. O decir: hagan esto, hagan o aquello, y en su propia vida no hacerlo. O sea, es ser obviamente alguien hipócrita quien actúa de esa manera. Y estos moralistas actuaban de esa manera, juzgaban exteriormente las cosas, condenaban a los paganos que estaban ahí y decían: son verdaderamente pecadores, pero ellos eran peor, porque eran, como el Señor Jesús dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Eran terriblemente orgullosos, se creían que simplemente podían ser justificados por su nacionalidad. Por ejemplo, algunos de ellos simplemente creían que por ser judío podían encontrar justificación en el Señor,
Pero no era así, sino que ellos merecían también el juicio de Dios, al igual que los paganos. Y es por eso que en los versículos 3 y 4 Pablo le insiste a ellos y le dice lo siguiente en modo de pregunta para que ellos pensaran. Les dice: ¿y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y hacen lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Entonces los moralistas tenían el problema de ver los grandes pecados de otros, pero no mirarse a sí mismos, no mirar su propio corazón, juzgar a los otros con mucha dureza, pero no juzgarse a sí mismo con la misma vara. Entonces lo que Pablo les dice es que ellos practican las mismas cosas que ellos condenan. Condenan cosas, pero a la vez ellos mismos practican estos pecados. Entonces ellos decían: miren estos paganos cómo están llenos de envidia, están llenos de homicidio, y sin embargo Jesús enseñó en el Sermón del Monte que aquel que odia a su hermano en su corazón es igual. Miren estos paganos sexuales, estos fornicarios, adúlteros, homosexuales, pecadores. Sin embargo, Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón pecó de la misma manera. Y ellos eran igual, solo que lo ocultaban y ponían apariencia de piedad. Y Pablo le está diciendo: ¿acaso ustedes no hacen lo mismo? ¿Acaso ustedes no se comportan de la misma manera? De lo que condenan en público, pero viven de una forma totalmente hipócrita. Y también lo que ellos estaban haciendo es decir: no, es que Dios es bueno, Dios tolera, Dios tiene paciencia. Y tomaban esa idea, que obviamente la Escritura muestra que Dios es bueno, en muchos versículos que nos aluden a la bondad de Dios. Den gracias a Dios porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Por ejemplo, va a encontrar en los Salmos mucha referencia a Dios como bueno, también a Dios como paciente, que tiene paciencia para que vengan al arrepentimiento. Por ejemplo, tenemos en la Escritura. Pero ellos usaban esto, la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios, para pecar deliberadamente delante del Señor. Y Pablo les dice: no es así. La bondad, la paciencia y la tolerancia de Dios no es para eso, es para que ustedes se arrepientan. ¿No se dan cuenta que la paciencia de Dios y la bondad de Dios es un instrumento de Dios para que ustedes vengan exactamente al arrepentimiento y reconozcan su maldad y su pecado? Entonces podemos ver la actitud de ellos. Y nosotros podemos observar la actitud que tenían los moralistas, y probablemente al mirarlos nosotros decimos: pero yo soy igual a ellos, que es muy común en nuestra mente, ¿cierto? No, pero yo no soy igual a ellos. Bueno, si tú dices eso, estás dentro del grupo, ¿ya? Eres parte igual de este grupo de moralistas, porque ¿acaso nunca has juzgado de forma hipócrita a tu hermano? ¿Acaso nunca has juzgado de forma injusta a un hermano? ¿Acaso nunca has tenido un prejuicio contra un hermano o una persona y después de conocerla bien te has dado cuenta que estaba equivocado? ¿Acaso nunca has condenado cosas públicamente que en secreto las practicas? Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Acaso nunca has realizado este tipo de juicio en tu corazón, en tu mente, sobre los hermanos? Un teólogo presbiteriano que se llama Francis Schaeffer dio una ilustración sobre esto. Él dijo: imagínense que ustedes tienen una grabadora que cuelga en su cuello. Esta grabadora registra todo lo que ustedes dicen. Entonces ustedes ven a un hermano: ah, miren lo que está haciendo el hermano, qué pecador. Ustedes ven algo: ah, no, este tiene algo. Ven esto. Es que este hermano ya. Y así graba todos los juicios que nosotros hacemos de forma ligera, por supuesto, y juzgamos rápidamente las cosas sin ni siquiera conocer muchas veces el contexto, nada, simplemente juzgamos y condenamos al hermano, y no es hermano, se va al infierno. Entonces Francis Schaeffer dice: imagínense que esa grabadora grabó todo, y en el día del juicio se presentan ante Dios, y Dios dice: miren, yo como soy un Dios justo, eso sabemos que dice la Escritura, voy a tomar esta grabadora y simplemente la voy a reproducir, pero para condenarte a ti. Y vamos a ver si tú pasas la prueba con tus propios comentarios sobre los juicios que tú hiciste hacia los otros hermanos. ¿Qué creen que pasaría? Todos terminaríamos condenados, porque todos nosotros actuamos de esa forma pecaminosa. Todos nosotros nos vemos enfrentados a esto que el apóstol Pablo dice aquí. Nosotros hacemos juicios
de forma pecaminosa. Y no somos muy diferentes a los fariseos, aunque queremos parecer serlo. Muchas veces nos comportamos de la misma manera. Y el apóstol entonces confronta a los hermanos en Roma, como también nos confronta a nosotros, para que analicemos y examinemos nuestros propios juicios, nuestras propias formas de vivir delante del Señor. Entonces Pablo en estos 4 versículos quiere apuntar y mostrar a los hermanos cómo está el juicio que nosotros hacemos sobre los otros hermanos, y analicemos nuestros corazones a la luz de eso. Luego de los versículos 5 al 11, Pablo quiere mostrar que el juicio de Dios es un juicio justo. El juicio de Dios es un juicio justo. Vemos que en el versículo 5 el apóstol nos dice: pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Estos versículos son unos versículos de transición que nos están llevando hacia un tema que está conectado con lo primero, pero va a desarrollar su propia explicación. Y nos dice que primero el moralista es una persona terca y de un corazón no arrepentido, que acumula para el día de la ira. Ya la idea de acumular ahí tiene la idea de acumular algo que es precioso, o acumular tesoros preciosos, pero aquí obviamente no está acumulando eso, sino que está acumulando terquedad y no arrepentimiento, ¿ya? O rebeldía contra el Señor. Y también nos dice que acumula eso, ¿para cuándo? Para el día de la ira o el día del juicio, para el día en que nos presentemos y nos enfrentemos ante Dios. La palabra muchas veces usa esta idea del día, el gran día, el día del juicio, aludiendo a que será el gran día en que el Señor se manifestará y mostrará su justo juicio en este mundo. Por ejemplo, en Sofonías, un profeta menor, difícil de encontrar, está en el capítulo 1 de Sofonías, versículo 14 al verso 16, dice lo siguiente: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo, ahí gritará el guerrero. El día de ira, aquel día de congoja y de angustia, de destrucción y de desolación, de tinieblas y de densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y de grito de guerra. Está describiendo un día en que el Señor llegará y va a ejecutar su juicio contra todos aquellos que han pecado. También Jesús lo pone de esta manera en el capítulo 7 de Mateo, cuando está en el Sermón del Monte. También recordarán ahí en el versículo 22 al 23 del capítulo 7 de Mateo, que dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El día del Señor. En aquel día me dirán muchos, ¿qué cosa? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, en aquel día es el gran día en que el Señor va a juzgar a los hombres. ¿En base a qué va a juzgar el Señor a los hombres en ese gran día? Aquí entonces vemos los versículos que siguen. Aquí el verso 6, el verso 7, y voy a saltar al verso 10. Hace una alusión a ese día en que aquellos que hacen la voluntad de Dios, perseveran en la voluntad de Dios, serán juzgados por el Señor. Dice, versos 6 y 7 y luego 10: Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Y luego el 10: pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pablo comienza esta sección mostrando lo siguiente y diciendo algo que probablemente sea extraño para nosotros dentro de la carta de los Romanos. Empieza diciendo que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es extraño, hermano, ¿no? Pensar, seremos juzgados conforme a nuestras obras. ¿Cómo? Y ahí probablemente Pablo está citando, no hay total seguridad de qué versículo está citando, pero la mayoría se inclina a pensar que Pablo está citando el Salmo 62, versículo 12, que nos dice lo siguiente: tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Entonces le está haciendo una cita del Antiguo Testamento para empezar a establecer esta enseñanza que dice que nosotros seremos juzgados a partir de las obras. ¿Cómo es esto? Esto resultará un poco difícil de entender si lo vemos dentro de la carta de los Romanos, como decíamos, porque Pablo insiste en Romanos muchas veces que el hombre será justificado por la obra de Cristo, por la obra del Señor. Sin embargo, tenemos que recordar que aunque somos salvos por la fe en la obra de Cristo, nuestras obras evidencian nuestra salvación.
Nuestras obras reflejan si verdaderamente somos cristianos. Yo puedo decir, sí, soy cristiano, pero sigo robando en el trabajo. No tendría sentido, ¿no? Yo puedo decir, soy cristiano y sigo engañando a las personas. Yo puedo ser cristiano y seguir practicando cualquier tipo de pecado. No, la Biblia dice que no. Alguien no puede simplemente decir, yo tengo fe, y sus obras no validar eso. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, Santiago capítulo 2, versículo 14 hacia adelante, enseña constantemente eso, diciendo, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarlo? La respuesta es no, no puede. Tiene que reflejar, y pone el ejemplo de Abraham, pone el ejemplo de Rahab, ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar que alguien que afirma tener fe, alguien que afirma ser creyente, tiene que evidenciarlo por medio de las obras. Pero además de eso, el Señor, cuando venga en su día del juicio, tomará en cuenta nuestras obras. Tomará en cuenta lo que hicimos delante del Señor. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, cuando habla del tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, nosotros seremos juzgados por medio de las obras que hicimos delante del Señor. Somos salvos, pero algunos recibirán recompensa y otros recibirán castigo, ¿cierto? La famosa doctrina de la recompensa y el castigo, que es difícil de comprender, pero que está en la Escritura respecto a que algunos recibirán recompensa y otros recibirán castigo. Por eso usa la palabra de acumulando. Hay algunos que recibirán mayor castigo, porque están acumulando más ira, más pecado, más maldad, y recibirán más castigo de parte del Señor. Entonces vemos aquí que aquellos que perseveran en hacer el bien van a ser recompensados por el Señor. Sus obras van a ser probadas por el Señor. Un versículo que nos muestra eso con una ilustración, por supuesto, es el versículo de 1 Corintios capítulo 3, que lo estudiamos cuando vimos la carta de los Corintios. 1 Corintios capítulo 3, del versículo 12 al versículo 15. Pablo trata aquí este tema y dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madero, hena, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día le dará a conocer. El día, nuevamente, pues con fuego será revelada, ¿cierto? Y va a ser probada la obra que nosotros hicimos, y si sobrevive al fuego de la prueba, ¿cierto?, será recompensado o sufrirá castigo. Y ahí afirma que será salvo, pero será probada cada una de las obras que nosotros hagamos. Por tanto, cada cristiano, le está diciendo Pablo, ya sea gentil o ya sea judío, debe examinar la motivación por la cual hace las cosas, porque cada una de las obras que él hace van a ser probadas y examinadas y pasadas por el fuego. Ahora todos nos vemos aquí y nos vemos haciendo buenas obras, ¿cierto? Exteriormente podemos ver las cosas, pero no podemos ver la profundidad del corazón. No podemos ver la motivación del corazón que mueve a la persona a hacer cada una de las cosas, pero Dios sí la ve. Y Dios sí la va a juzgar de forma justa, porque ese es nuestro Señor. Y luego de mostrar esto sobre entonces los creyentes que perseveran en hacer el bien, muestra lo contrario en los versículos 8 y 9, el apóstol, en los versículos 8 y 9 de Romanos 2, dice, pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Entonces aquí tenemos personas moralistas que intentan hacer el bien, pero que van a ser juzgadas por el Señor, pero también personas moralistas que en verdad no obedecen a la verdad, que aparentemente obedecen a la verdad, pero en verdad no obedecen a esta verdad de la Escritura. Nos dice que son personas ambiciosas, otras versiones nos dicen que son personas egoístas e injustas. Vimos anteriormente en los capítulos del capítulo 1 que habían personas que trataban de detener la verdad con injusticia. Pero aquí vemos que estas personas aparentemente hacen lo justo, pero igual están pecando y están haciendo cosas injustas. Son personas moralistas que hacen el pecado en secreto y por tanto practican injusticia y practican ambición en secreto. Y las consecuencias de no obedecer la verdad son las palabras que nos dice Pablo
¿cierto? Que es ira, indignación, tribulación y angustia. Palabras que señalan una fuerte condenación sobre aquellos que practican estos pecados. Que el Señor finalmente en su juicio va a ejecutar la condenación sobre estas personas porque sus obras también van a ser examinadas por el Señor. Y vemos desde el Antiguo Testamento condenaciones claramente fuertes sobre aquellos que practican el pecado. Podemos recordar Salmos capítulo 5, versículos 5 y 6, donde el salmista nos dice: los que se ensalzaron no estarán delante de Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Nahum, también un profeta menor, nos dice que el Señor es vengador de aquellos que hacen el mal. El Señor está completamente aborrecido y en contra de aquellos que practican el mal, ya sea evidentemente público o sea en secreto. El Señor aborrece el pecado. Y cierra esta idea del apóstol con el versículo 11 para decir que el justo es igual para todo en Dios, porque en Dios no hay acepción de personas. O NBI nos dice: porque con Dios no hay favoritismo. O sea, todos van a ser juzgados por el Señor con la misma vara, porque Dios es un Dios justo. Tanto judíos como gentiles, sean pecados públicos o sean pecados secretos, el Señor va a juzgar. Y eso confrontaba sin duda a los hermanos en Roma, como también lo hace con nosotros en la actualidad. Tenemos, por ejemplo, a quienes confrontaría hoy son a los moralistas que no creen en el Dios de la Biblia o no creen en la Escritura. Son las personas que dicen: este mundo está tan malo, miren esta generación que está tan mala de personas. Pero siempre el exterior, ¿no? Siempre apuntan a los demás, como el caballero con el cual les conté al principio. Es una persona que ve y dice: este mundo está malo, la gente es mala, la generación es mala, los jóvenes son malos, pero no se dan cuenta que a la luz de la Escritura son también personas condenadas, porque Dios no solo condena el acto, Dios condena la motivación, Dios condena el corazón de las personas. Y es por eso que necesitan el Evangelio, porque la forma buena, el ser una buena persona según la sociedad no es lo mismo que ser bueno según la Escritura, que nadie es bueno, y por eso necesitamos a Cristo para ser salvos. Buenas personas se van al infierno. Solamente Cristo es quien da salvación a través de su misericordia y su gracia. Y eso se puede manifestar, esa moralidad o visión de superioridad se puede manifestar de muchas formas, siendo parte de un partido político que ve al otro como inferior, siendo parte de un grupo que protege ciertas cosas como la creación y ve al otro como inferior que no las protege, y así se manifiesta de muchas maneras esa moralidad, o pensando que lo antiguo era mejor que lo nuevo y cosas por el estilo, o la gente que es más conservadora sobre ciertos valores. Pero aún así, si no se arrepiente de sus pecados, entonces sigue siendo alguien moral que no va a ser salvo si no se arrepiente. Pero también tenemos aquí que el apóstol confronta a los moralistas que creen en la Biblia. O sea, ¿a quiénes? A nosotros. A la gente como nosotros que dice creer y confiar en la palabra de Dios. Personas que asisten a la iglesia, que estudian la Escritura, que son miembros de la iglesia o que asisten a la iglesia y que se creen superiores a los demás. Que creen que los demás son inferiores por no ser creyentes, o por no estudiar la Biblia, o por no asistir a la iglesia. Son igual de moralistas. Son como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hermano mayor? ¿Qué pasó cuando el hermano vino arrepentido? Él dijo: Padre, yo siempre te obedezco. Y trae a este que está acostado con rameras, lo traes aquí a hacer una fiesta, y yo nunca he podido tomar un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Yo soy muy bueno, pero mira a este malvado que tú perdonaste. ¿No nos comportamos así muchas veces nosotros, hermanos? Como el hermano mayor de esa parábola diciendo: nosotros somos los buenos, los cristianos somos los buenos, pero allá afuera está todo el mal. Y nos creemos superiores y nos convertimos entonces en personas igual como nos describe aquí. ¿Eres tú, hermano, uno de esas personas? ¿Te crees más superior a los demás porque oras más? ¿Te crees superior a los demás porque estudias más la Biblia? ¿Te crees superior a los demás porque evangelizas más que los demás? ¿Te crees superior a los demás porque visitas a los demás? ¿Te crees superior porque predicas? Y así podríamos seguir la lista. ¿Nos creemos verdaderamente superiores a los demás simplemente por ese simple hecho de hacer lo que la palabra de Dios nos dice?
¿Somos verdaderamente personas moralistas como nos dice aquí la Escritura? Y Pablo entonces termina esta sección del juicio, que ha estado recorriendo acerca del juicio, con los versículos 12 al 16, Romanos capítulo 1, versículos 12 al 16, en donde Pablo habla entonces acerca de un poco los gentiles y los judíos. Dice en el versículo 12 y 13, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Y este versículo nos dice, hermanos, dos cosas. En primer lugar, nos dice que los que están sin la ley van a perecer de la misma manera que los que están con la ley. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo, acuérdense, judíos y gentiles del contexto. Los judíos recibieron la ley. Los judíos fueron personas que recibieron los 10 mandamientos y con ellos todas las leyes civiles que hay en el Antiguo Testamento. Ellos eran las personas con la ley. Pero las personas sin la ley son los gentiles, personas que no tuvieron la revelación de la ley, no tuvieron la palabra de Dios como lo habían tenido los judíos. Sin embargo, los dos están igual de condenados delante de Dios. Porque no importa si yo oigo la ley, no importa simplemente yo escuchar la ley, o por ponerlo en términos modernos, no importa si ustedes escuchan la predicación domingo tras domingo, si ustedes no viven como la palabra de Dios dice. No importa si ustedes predican miles de veces en la calle a otras personas, si ustedes mismos no viven conforme a la palabra de Dios como dice. Porque no son los oidores de la ley los que se salvan, sino los que cumplen la ley. Ahora esto por supuesto es hipotético, porque nadie de nosotros cumple la ley, pero está diciendo que si ustedes van a ser justificados delante de Dios, necesitan cumplir la ley. ¿Y quién cumple la ley? Nadie, ¿cierto? Sabemos quién es la respuesta, Jesús, que sí cumple la ley. Por medio de Él tenemos perdón. Pero está poniendo el caso para que piensen. Nadie puede ser justificado delante de Dios. Ni los sin la ley, ni los con la ley. Ni los judíos, ni los gentiles pueden ser justificados delante de Dios si no viven conforme a la voluntad de Dios. Así que moralistas están perdidos, les dice. Ustedes están completamente perdidos si no se arrepienten. Y luego añade un poco más en los versículos 14 y 15, diciendo acerca de los gentiles, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolo unas veces y otras veces defendiéndolos. Pablo en estos versículos nos dice que los gentiles revelan a través de su actitud que tienen una ley en sí mismos. ¿Cuál es esta ley? No es la ley de Dios escrita en el corazón que se le dio en el nuevo pacto a los creyentes, sino que es la ley que recibieron por ser creados a imagen y semejanza de Dios. Hay una ley moral en ellos, hay un instinto de lo bueno y lo malo. Y eso lo puede decir cualquier antropólogo. Antropólogos son los que estudian las culturas, y ellos ven que cuando analizan las culturas alrededor del mundo van a ver que todas las personas tienen un instinto o una conciencia de bien y mal, y a partir de eso crean ciertas leyes para vivir. Leyes que son, según la cultura, justas o morales, como no robar, no matar, no mentir, no adulterar, dependiendo de cada cultura, crean esas leyes. Y ellos, aunque no tengan la ley de Dios revelada, o sea, los 10 mandamientos, son ley en sí mismos porque actúan sabiendo que hay algo de bien y mal por instinto. Y esa conciencia que ellos tienen los defiende y los acusa, dependiendo de las circunstancias. Esta ley a los gentiles se le refleja en su ser, ¿cierto? En lo que se le llama la conciencia o las voces internas que le dice cuando hacen cosas buenas o cuando hacen cosas malas. Por ejemplo, dice sus pensamientos en ocasiones acusándole. ¿Cuándo? Cuando saben que pecan y saben que algo está mal. Hay algo internamente que le empieza a funcionar y le empieza a hablar. Recuerdo cuando fui a Arica hace mucho tiempo, a mi ciudad, y vi a uno de mis amigos que son amigos carreteros que viven como el mundo, y me empezó a contar acerca de su vida, acerca de cómo habían estado todo este tiempo que no nos veíamos, y me contaba acerca de algunos pecados que él hacía,
Y yo le decía, bueno, sí, pero la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Y hablábamos y le decía, y él después de tanta conversación sobre esto y de la Biblia me decía, cada vez que hablo contigo me siento más culpable. Y yo le decía, claro, porque es tu conciencia. Es tu conciencia que te acusa y te dice que lo que tú haces es pecado. Lo que tú haces está mal y tienes que arrepentirte. Y ellos me escuchaban, por supuesto, y me consideran loco, pero les decía acerca de lo que la Escritura decía acerca de la verdad. Y también dice que en otras ocasiones defendiéndolos. Hay ocasiones en que se defiende cuando la gente hace algo bueno y su conciencia como que lo aprueba, ¿no? Y dice, sí, me siento bien. Ayudé a la abuelita a cruzar la calle. Le di el asiento a la pobre abuelita que iba ahí. Y me paré y le dije, siéntese, señor. Oh, qué gran obra, la señora se siente asombrada que dé el asiento en estos tiempos. ¿Cierto? Y las conciencias te aprueban, bien, qué bueno que soy, ¿cierto? Me siento bien, soy muy bueno. Bueno, así funciona la conciencia internamente en nosotros y nos va mostrando entonces que finalmente, aunque no sean las personas creyentes, saben dentro de sí mismos que hay una conciencia que los juzga. Y finalmente el apóstol termina en el verso 16 diciendo lo siguiente: en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Y este versículo quiere arrinconar entonces a los moralistas paganos como judíos y decirles algunas cosas que también van a ser muy aplicables para nosotros, sin duda, porque la palabra de Dios nos habla en todo tiempo. Lo primero que nos dice el apóstol aquí para sellar esta idea es que habrá un juicio para todos. Habrá un juicio para todos. Todos vamos a enfrentarnos al día, o el gran día del Señor. Y ese será el gran día del juicio. Hay una imagen muy hermosa sobre esto. Hermosa y terrible puede ser para aquellos que no creen. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, tenemos la descripción de este juicio. Y acompáñenme si quieren ahí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice Juan, que escribió Apocalipsis, dice: vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la Biblia, y los muertos fueron juzgados por los que estaban escritos en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago del fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hay una descripción de ese momento, de ese juicio. Ahí estamos parados, tú, yo, todos nosotros que estamos aquí vamos a estar parados en ese día, en ese momento, en ese juicio. La pregunta es, ¿estás preparado para ese juicio? ¿Estás preparado para ese día? ¿Estás seguro que tu vida está consagrada al Señor ahora? ¿Estás listo para morir ahora mismo saliendo de este lugar y quizás morir en el camino? ¿Estás seguro que ahora no te irás al lago de fuego que describe ahí? ¿Estás seguro que estás inscrito en el libro de la vida tu vida? Va a haber un día, hermanos. Un día en que nosotros vamos a estar delante de Dios, delante de su juicio. Y en segundo lugar nos dice que el día del juicio el Señor va a juzgar todos los secretos de los hombres. Eso nos dice el verso 16. Todos los secretos de los hombres. Hermanos, en la vida todos tenemos secretos, y hay secretos que son buenos. Tenemos secretos como matrimonio, los que estamos casados. Tenemos secretos con amigos, que son buenos secretos que guardamos. Pero también aquí a lo que se refiere sin duda es a secretos pecaminosos. Hay secretos pecaminosos que nadie sabe y que creemos que nadie va a saber, pero la Escritura nos dice que Dios ve todo. Dios sabe todo. Incluso lo que vamos a intentar decirle a Dios, Dios ya lo sabe. Así de rápido Dios es. Sabe absolutamente todo. Por tanto, no hay lugar para esconder ningún secreto delante de Dios. Piensa ahora en tus propios secretos pecaminosos que hay. Las cosas que hiciste que nadie sabe y que seguramente nadie de nosotros se imagina que hiciste. Sin embargo, Dios lo sabe. Y sin embargo, Dios dice lo va a juzgar algún día. Todos tus secretos van a salir a la luz delante de Dios. Y Dios va a juzgar esos pecados. ¿Hay algo, hermano, que estés haciendo ahora y que es pecaminoso? Dios lo va a juzgar. Aunque sea el secreto
Dios lo va a juzgar. Y nos dice que en tercer lugar, el juicio de Dios será mediante Jesucristo. Y así termina la frase, ¿cierto? Que los secretos de los hombres serán juzgados mediante Cristo Jesús. La Escritura nos dice que Dios ha establecido un día para juzgar y que ese juicio se le ha entregado completa y absolutamente en mano ¿a quién? A Jesucristo. ¿Por qué a Jesucristo? Porque solamente Él es aquel que vino, se encarnó, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió delante del Señor y ahora está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su pueblo escogido, o sea, nosotros. Y Él es nuestro abogado. Para nosotros que somos creyentes, Él es un Dios que está intercediendo por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras maldades constantes que hacemos. El Señor intercede por nosotros. Y eso es maravilloso. Pero a la vez es terrible para aquellos que no creen y que no han puesto su confianza en Dios. Él es un juez airado en contra de tu vida. Es un Dios airado contra el pecado, contra tu maldad, y te llama a arrepentirte y a confiar en la gracia de Dios y a poner tu confianza en Él y a saber que en Él está la plena y total salvación, que en Él tenemos esperanza y vida eterna y que Él es nuestro Salvador. Oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude a vivir recordando estas verdades. Padre, gracias, Señor, por tu palabra.